El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 hasta el 10. 今日の聖書箇所は、ルカによる福音書7章1節から10節にあります。 Evangelio según San Lucas 7, 1 hasta el 10. Todos nosotros hemos experimentado alguna vez lo que significa tocar fondo. 私たちは誰しも人生がどん底に落ちるような経験を一度や二度はしたことあるでしょう。 Y es como sentir que caemos en un pozo y no podemos salir de ahí. まるで落とし穴に落ちてそこから出られないようなものです。 Y tratamos con todas nuestras fuerzas, pero llega un momento en que nuestras fuerzas también se agotan. そしてそこから出ようと努力しますが、力尽きてしまうのです。 Y todo lo que podemos hacer para tratar de solucionar el problema fracasa. そして私たちのできうることを、やれることはすべて失敗になってしまうのです。 ¿Les pasó alguna vez? そんな経験ありませんか？ La historia de hoy nos habla de un hombre así, 今日の話はそのような男について話しています。 que estando frente a un problema que lo afligía muchísimo, este hombre escuchó hablar de Jesús. 大きな悩みを抱えていたこの男はイエスについて、聞きました。 Voy a leer el pasaje y dice así, Evangelio según San Lucas 7, 1 hasta el 10. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que tú entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ルカによる福音書7章1節から10節に書いてあります。イエスはこれらの言葉をことごとく人々に聞かせてしまった後、カペナウムに帰ってこられた。ところがある百卒長の頼みにしていたしもべが病気になって死にかかっていた。この百卒長はイエスのことを聞いて、ユダヤ人の長老たちをイエスのところに使わし、自分のしもべを助けてきてくださるようにとお願いしました。彼らがイエスのところに来て熱心に願っていった。あの人はそうしていただく値打ちがございます。私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれたのです。そこでイエスは彼らと連れ立ってお出かけになった。ところが、その家からほど遠くないあたりまで来られたとき、百卒長は友達を送ってイエスに言わせた。主よ、どうぞご足労をくださいませんように、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。それですから自分でお迎えに上がる値打ちさえないと思っていたのです。ただお言葉をください。そして私のしもべをお直しください。私も権威の下に服しているものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心され、
ついてきた群衆の方に振り向いて言った。あなた方に言っておくが、これほどの信仰はイスラエルの中にでも見たことがない。使いに来た者たちが家に帰ってみると、しもべは元気になっていた。Oramos. 祈りましょう。Padre, queremos alabarte en esta tarde y exaltar tu nombre, Señor, en este lugar. 愛する天の父なる神様、この日、あなたの皆を賛美します。Señor, queremos ahora, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nuestros corazones. 御言葉を開いて読み、どうかあなたの御霊が私たちの心に働きかけてくださいますようにお願いします。Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu tú estés llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo hoy. 御霊を通してどうかすべての考えがイエス様に従う考え、心となりますようにしてください。Y Señor, tú que conoces cómo ha venido cada uno, pedimos que tú ministres con tu consuelo y esperanza por medio de tu palabra. そしてここにいる一人一人の心をあなたが一番よく知っています。どうか御言葉を通して彼らに触れてください。Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。En el pasaje de hoy tenemos esta historia del centurión. 今日の聖書箇所でこの百卒長の話を見ることができます。 Si ustedes han leído el pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, pareciera que hay una contradicción con la historia de Lucas. このマタイによる福音書の並行箇所を読むと、ルカによる福音書の箇所と矛盾しているように思えてしまいます。 Sí, porque aquí dice que el centurión fue a pedirle a Jesús, porque en Mateo dice que el centurión fue a pedirle a Jesús, mientras que aquí dice que envió gente a pedirle a Jesús. なぜならマタイによる福音書の箇所では百卒長自身がイエス様を訪ねていったと書かれているが、ここではイエス様は人を使わしてイエス様にお願いしに行ったと書いてあります。 Pero para explicarlo fácilmente es como si yo les dijera, ayer compré 2 kilos de papa, cuando en realidad yo mandé a mi hijo a que las vaya a comprar. でも分かりやすく言えば、昨日私はじゃがいも2キロ買ったと言って、実際には子供を送ってお使いに行かせたの行ったのと同じようなものです。 Y no debemos olvidar que Lucas, el autor de este evangelio, es un médico y como buen científico le gustaba los detalles y él cuenta los detalles de la historia, mientras que Mateo lo hace de una forma más reducida. しかし忘れてはならないのは、ルカは、医者であったため、事細かく物事の詳細を、細かく書くのは好きだったのですが、マタイは話をもう少し短く要約して伝えているのです。 Así que eso no quiere decir que hay una contradicción entre ambas historias. だからといって、矛盾しているわけではないのです。 Veamos el versículo 1 y dice que después de terminados todas sus palabras al pueblo que le oía, entró Jesús en Capernaum. まず一節からいきます。イエスはこれらの言葉をことごとく人々に聞かせてしまった後、カペナウムに帰ってこられた。 Jesús acababa de hablar el sermón del monte y entró en una pequeña ciudad llamada Capernaum. イエス様は三条の説教を終え、話を終え、カペナウムという小さな町に入られたのです。 Y en esa época, como ustedes saben, Israel estaba bajo el dominio del imperio romano y cada ciudad importante estaba a cargo de un centurión. そして、皆さんはお分かるかと思いますが、当時はイスラエルはローマ帝国の支配下にあり、主要都市には必ず百卒長1人が駐滞していたのです。 Un centurión era un soldado romano que tenía a su cargo 100 soldados más. 百卒長というのは100人の兵卒を統一するローマの兵士のことを言っています。 Era la máxima autoridad en la ciudad, era algo así como el intendente o el gobernador del lugar. その町の最高権力者であり、一種の政務官、総督、知事みたいなものです。 Y este centurión, este hombre de la historia, tenía poder. Él mandaba y todo el mundo le obedecía. そしてこの百卒長には権力があったのです。彼が命令すれば他の者が従ったんです。 Era un hombre que tenía influencia porque todos en la ciudad querían quedar bien con él.
彼には栄光力を持っていたのです。誰もが彼のと仲良くなりたかった。Era un hombre que tenía muchos privilegios por el cargo que él ocupaba en el gobierno. その地位によって彼には特権があったのです。Y él tenía dinero y podía hacer muchas お cosas. 金もあり、何でもでいろんなことができたのです。 Pero él tenía un problema, dice aquí, y era que había una situación que él no podía controlar. しかしここに書かれているのは、彼には問題があった。それはコントロールできない状況にあったということです。 Versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. 2節、ところがある百卒長の頼みにしていたしもべが病気になって死にかかっていたと。 Sí. A pesar de todo lo que él tenía y todo lo que él era, tenía un ser muy querido, un esclavo, dice la palabra, que estaba enfermo y estaba a punto de morirse. 彼にはいろんなものがあって、その地位もお金も権力もあったのですが、彼には大切な人がいたのです。それが彼のしもべです。そのしもべが病気で、死にそうになっているのです。 No lo dice aquí, pero yo supongo que tal vez era la primera vez en toda su vida que él enfrentaba una situación que no podía solucionar. ここには書かれていないのですが、もしかしたらこのような状況に、自分が見回ったのが初めてだったかもしれません。どうすればいいのかわからないという状況は初めてだったのかもしれません。 Tal vez era la primera vez que se enfrentaba a una situación que él no sabía ni qué hacer. どうすればいいのか、どういうことをすれば解決できるかを初めて知らなかったかもしれません。 Porque era algo que escapaba totalmente de su control. Él podía conseguir los mejores médicos, pero no podía hacer nada por la vida de su amado siervo. 彼のコントロールから離れていて、彼には最高の医者を雇うことだけの財力はあったのですが、どうすることもできなかったのです。 Y cada día miraba con desesperación cómo empeoraba la enfermedad y se iba consumiendo la vida de su amigo. 毎日彼は絶望と苦悩の中で病気が悪化し、そのしもべの命が失われているのを見ていたのです。 Y muchas veces Dios permite en nuestra vida situaciones como estas, en que escapan totalmente de nuestro control y nosotros no podemos hacer nada y nos llenamos de desesperación. そして時には神様は私たちも同じような状況に陥って、自分ではどうすることもできない、自分ではコントロールできない状況に置かせて、彼に振り向くように仕向けるのです。 Y tal vez hasta este momento podíamos manejar todas las cosas como queríamos y a nuestro antojo, pero ahora un problema en la familia o en el matrimonio o en los hijos o en el trabajo escapa de nuestras posibilidades. 今まではもしかしたら何でもできるように、自分で解決できるようになっていたかもしれませんが、家族の中、夫婦の中、仕事場、またその周りの状況で自分のコントロールにできない、自分の何もなすすべがないような状況に陥っているかもしれません。 Y así se encontraba este hombre. そしてこの男はそうでした。 Pero este era un centurión especial. しかしこの百卒長、この兵隊は、特別でした。 Aquí el versículo 2 dice que él apreciaba, quería mucho a su siervo, lo amaba. ここに書いてあるんですが、彼は自分のしもべを非常に大切にし、愛していたと。 Sí, esto no era para nada común en esta época. 当時ではこれは珍しいことです。全く一般的なことではなかったのです。 Para que se den una idea, un escritor romano dijo lo siguiente: todos los años debes revisar tus herramientas de trabajo y botar las que están viejas o no sirven. Lo mismo debes hacer con los siervos o esclavos que no rinden. どういう状況なのかを理解するために、これを、聞いてください。あるローマの、作家はこう言ったのです。毎年自分の仕事道具を点検し、古くなったものや役に立たないものは捨てるべきだ。同じように仕事のできない強人や奴隷も同じと。 Ese era el pensamiento de la época. Lo común era abandonar a los esclavos que se enfermaban y no gastar en comida para ellos, sino dejarlos morir. 当時ではそれが普通でした。だから病気になった奴隷やしもべがいたら、彼らに、ご飯も与えずに死ぬように、見捨てていたのです。 Pero este centurión era un hombre diferente. Él se compadeció, pues dice que lo amaba a su siervo y se preocupaba por él. しかしこの百卒長、この隊長は、違っていたのです。なぜなら彼は自分のしもべを愛し、
気にかけていたと書いてあります。Sí, podría decirse que era una persona de buen corazón. 今言えばいい心の持ち主だったと。 Sí. Y esto nos enseña una cosa, y es que nadie es tan importante como para no poder demostrar cariño. そしてこれが一つ私たちに教えています。それは愛情を示さなくていいほど偉い人はいないということです。 Sí. En el año 2013, cuando viajé a Perú, pasé un día con el pastor Mario Pérez, que era el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera. 2013年にペルーに行った時、当時のアライアンス協会の会長だったマリオ・ペレス牧師と半日ほど過ごしました。 Y recuerdo que fui a su oficina para conversar y después bajamos para ir a almorzar junto con otros pastores. そして彼のオフィスに行け、しばらく話した後、他の牧師たちと、食事をするため、お昼休みを取るために、下に降りたのです。 Pero antes de salir se cruzó un hombre y le dijo, venga, venga, José, venga, quiero presentarle a ella que viene de Japón. そしてしかしビルを出る前にある男が、通りかかり、彼は彼を呼んで、牧師は彼を呼んで行ったのです。彼女は日本から来ているんだと。 Sí. Y él me dijo, le presento a José, él es el encargado de la limpieza. 私に向かって彼はホセだって、私たちの、清掃員です。 Y le dijo, José, ¿cómo anda su esposa? ¿Cómo sigue ella? ¿Cómo está su familia? そして彼に向かって続けて、お元気ですか？奥様はお元気でしょうか？お変わりないでしょうか？ Más tarde fuimos al restaurante junto con otros pastores y vino el mozo que atendía. その後、他の牧師先生と、レストランに行って食事をとりましたが、その時にはウェイターが来ました。 Sí, y el pastor Mario le dio la mano al hombre, al mozo, y le dijo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y qué tal su familia? ¿Cómo sigue? マリオ牧師は彼の手を握って元気ですか？まるで昔の友人かのように、挨拶したのです。ご家族は元気でしょうか？お変わりないでしょうか？と。 Era la primera vez que yo veía a una persona tan importante como él acercarse y tratar a la gente con tanta ternura, gente que a los demás no le daban importancia. 私は初めてこのマリオ牧師のような偉い人で、偉いその高い、地位にいた人が周りが誰も気にかけないような人たちに向けて親切で優しく接していくのを初めて見ました。 Yo pensé, me gustaría pasar más tiempo aquí para aprender más de este hombre. もっとここにいてこの人からもっと学びたいと思いました。 Porque no es común encontrar personas así. そういうような人を見つけるのはとても難しいことです。Capaz de mostrar amor y mostrar ternura a las personas que nadie tiene en cuenta. 誰も気にかけない人たちに対して、愛とその親切さを、示すことができる人はとても少ないのです。 Y hermanos, hoy a nuestro alrededor hay mucha gente que tiene el corazón herido. 私たちの周りにも、今心に傷を負っている人たちがたくさんいます。 Y personas que están necesitando del bálsamo, del amor de Dios. そして神の愛の癒しを必要としている人たちです。 Un abrazo, un saludo dado en el nombre del Señor puede cambiarlo todo. 神の名によって、挨拶することだけで、ハグをすることだけでも、大きなことを成し遂げることができます。 Y este centurión se salía de lo común porque él mostraba amor y cariño y preocupación por su esclavo. そしてこの百卒長は普通の人ではなかったのです。なぜなら彼は自分のしもべを愛し、その愛と気配りをして優しさで示していたのです。 Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. 3節。この百卒長はイエスのことを聞いて、ユダヤ人の長老たちをイエスのところに使わし、自分のしもべを助けに来てくださるようにとお願いした。 Una cosa importante es que este centurión, frente a su necesidad, acudió al lugar correcto, acudió a Jesús. 大切なことは、この自分の必要としていることに直面したとき、彼は正しい場所に行きました。彼はイエスのもとに行ったのです。 Y aunque este centurión era romano y no conocía a Jesús, él dio un paso muy grande de fe al buscar su ayuda. そしてこの隊長はイエスを知らなかったのですが、ユダヤ人でもなかったのですが、信仰の大きな一歩を踏み出し、イエス様に助けを求めたのです。 Y como buen militar que era, tuvo que dejar su orgullo de lado para rogar.
彼は偶人であったが、プライドを捨てて自分の必要を訴えたのです。No le importó dejar de lado su religión, ni su costumbre, ni lo que él sabía hasta ese momento. 彼は自分の宗教や教えられてきたことをすべて横に置いて、構わなかったのです。Y estaba tan desesperado que buscó a Jesús y no le importó lo que la gente piensa acerca de él. そしてどれだけ、苦しめていたかというと、他の人の目を気にせずイエス様を求めたのです。Versículo 4 y 5 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, Él es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. 4節と5節、彼らはイエスのところに来て熱心に願っていった。あの人はそうしていただくように従く値打ちがございます。私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれたのです。Este centurión tenía buenas obras y por eso gozaba de un buen concepto entre la gente que lo rodeaba. 彼は良い行いをしていたので、人々からの評判はとても良かったのです。Fíjense que aquí los judíos dicen, Él se merece que le concedas, es digno que le des lo que te pide. どれだけかというと、この、ユダヤ人の長老たちは、彼にはそうしていただくような値打ちがあると、彼は与えるにふさわしいのだと、訴えたのです。Pero acá hay una verdad, y es que toda esa buena reputación no le servía para nada. しかし、ここにはある真実があるのです。それは、どれだけの評判が良くても、何の役に立ちません。Sí, hoy en día se diría, es una buena persona, nunca le hizo mal a nadie, merece que Dios lo escuche. 今で言えば、彼はいい人だ。誰にも悪いことをしたことはないと。彼は神の恩恵を受けるに値すると。Pero estos judíos tenían el pensamiento equivocado, porque es lo que el mundo piensa, que Dios nos va a escuchar o nos va a aceptar por los bonitos, buenos que nosotros somos. この人たちはこの世の中が持っている間違った考え方を持っていたのです。それは私たちがどれだけ善人であるか、どれだけ良い行いをするかによって神様が私たちを受け入れてくださると考えていたのです。La gente que no conoce a Dios piensa que si tú eres buena gente, Dios te va a escuchar más. 神を知らない人たちは、あなたがいい人であれば神様はもっともっと、聞いてくれると Y si 思っているのです。 necesitas un favor grande de Dios, pídele a alguien que sea bueno. Así, si ora por ti, seguramente Dios le va a dar. だからなんか大きな何か必要なものがあれば、あなたよりいい人に頼んでみれば、その人が祈れば絶対神様は聞いてくれるだろうと。 Pero la Biblia dice otra cosa. しかし聖書には別のことが書いてあります。 Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ローマ人への手紙3章10節から12節。次のように書いてある。義人はいない、一人もいない。悟りのある者はいない。神を求める人はいない。すべての人は迷い出て、ことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない、一人もいない。Delante de Dios no hay ni siquiera uno que sea justo y bueno. 神様の前では、良い人は誰も一人もいないのです。El versículo 23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ローマ人への手紙3章23節には書いてあります。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっている。Así que este centurión, con todo lo bueno que podría haber hecho, él estaba delante de Dios fuera. ですので、この百卒章は、どれだけ良くても、どれだけ良い評判があっても、神様の前ではそれはすべて無意味でした。Y toda la gente podía tener un excelente concepto de él como una gran persona. Sin embargo, Dios no pensaba así de él. 人々はこの人のことを高く評価していても、あなたを高く評価していても、とても良い人だと思われても、神様の前ではそうはならないのです。 Las personas que están alrededor tuyo pueden pensar que tú eres muy bueno o muy buena. Y sin embargo, eso no sirve de nada, porque lo importante es cómo Dios te está viendo y a Dios no le puedes engañar. あなたの周りの人たちがあなたのことをとても良い人だと思っても、そんなことは何の役にも立たないのです。重要なのは
神があなたをどう見ているかです。Y es por eso que cada uno de nosotros necesitamos la cruz de Cristo para acercarnos a Dios. 神を欺くことはできないのです。だから神様に近づくにはイエス様の十字架が必要になります。Y el centurión sabía muy bien esto. そしてこの百卒長はこれをよくしていたのです。Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. 6節、そこでイエスは彼らと連れ立ってお出かけになった。ところがそのうちから程遠くないあたりにまで来られたとき、百卒長は友達を送ってイエスに言わせた。主よ、どうぞご足労くださいませんように。私の屋根の下にあなたを入れする資格は私にはございません。Para sorpresa de los judíos, él tenía un concepto muy diferente de las demás personas acerca de sí mismo. 周りの人たちが驚くほどに、彼自身は自分の評価は彼らと全く違っていたのです。Sí, los demás decían: Él es bueno, Él es digno de que le escuches, de que le des este favorcito a Jesús. Pero él reconoce cuál era la verdad, porque él la sabía. 周りの人たちは彼にはふさわしいんだ、彼は良い人だから与えるにふさわしいと言っていたのですが、彼はそうではないと考えていたの Él です。 se conocía tan bien y conocía también su propio corazón que él tenía vergüenza de acercarse a Jesús. Sin embargo, confió en su misericordia. 彼は自分自身をよく知っていて、自分の心はどういうものなのかをよく知っていたから、神様に近づくのは恥ずかしいと思い、それでも彼は神のイエス様の憐れみを信じたのです。 Y a pesar de que él tenía vergüenza, le dijo: Jesús, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero él se acercó a él. 彼は、私はあなたを家に受け入れる資格はありませんが、どうぞ。そう思っていたのですが、イエス様に歩もうとしたのです。 Y esta es la verdadera llave para acercarse a Dios. これこそが私たちが神様に近づくための、本当の姿です。本当の方法です。 Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos: yo necesito, no merezco que Dios me dé nada, pero me acerco a Él por su misericordia. 私たちが自分の弱さを認め、自分の本当の姿を認めて、私にはふさわしくないが、どうか神様どうかくださいとへりくだった心を持つことです。 Y cuando hacemos de esta manera, Dios nos responde. そしてそうすることで、神様は私たちに耳を傾けてくださるのです。 Y hay muchas personas que están tan llenas de sí mismos y de sus propios méritos que no pueden acercarse a Dios. たくさんの人たちが自分が偉いと、自分がいい人だと、プライドが高すぎて神様に近づくことはできないのです。 Pero como este centurión, cuando venimos a Él con un corazón humillado, Él nos recibe. しかしこの百卒長のように心をへりくだった状態で神の前に行ったら、神様を受け入れてくださるのです。 Este centurión, cuando tocó fondo, cuando ya no sabía ni qué hacer, él se humilló y fue escuchado. 彼は人生のどん底に落ちたとき、へりくだって神は彼に答えたのです。 Y Dios solamente espera una cosa, y es que vengamos a Él con un corazón humillado y arrepentido delante de Él. 神様は私たちに求めているのはたった一つなんです。へりくだって悔い改めた心で彼に近づくことです。 Y cuando hacemos eso, Él nos responde. そしてそうすれば答えてくださるのです。 Versículos 7 y 8. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. 7節と8節です。それですから自分でお迎えに上がる値打ちさえないと思っていたのです。ただお言葉をください。そして私のしもべを直してください。私も権威のもとに服しているものですが、私のもとにも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、
他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。 Este hombre reconoció la autoridad de Jesús. この人はイエス様の権威を認めたのです。 Él era un militar y un militar conoce muy bien lo que es la autoridad. 彼は軍人です。軍人は権威とはどういうものなのかよく知っているのです。理解しているのです。 Para aquellos que han estado en el ejército alguna vez, saben muy bien que a nadie se le ocurre discutir la orden de un superior. 軍隊にいたことがある人なら、上官からの命令を、反論、聞かないということを誰も考えないのです。 Y aquí este hombre se acerca a Jesús y dice, yo reconozco que tú tienes la autoridad. そして彼はここで神であるイエスの権威を認めたのです。 Él 認識したのです。 él estaba reconociendo a Jesús como Dios. イエス様は神であることを認めたのです。 Di la palabra y mi siervo será sano. 言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されると。 ¿Saben qué quiere decir eso? これはどういうことか分かりますか？ Eso quiere decir que también él estaba reconociendo, si tú no dices la palabra, él va a morir, no va a sanar, pero yo me someto a tu autoridad. 彼は同時にこう言っているのです。もしあなたが言葉を言いたくないなら、私のしもべは癒されず死ぬのですが、あなたの主導権を持っておられるので、私はあなたの御心に従います。 Y esto es muy importante porque en esa época estaba lleno de gente que pedían cosas a Jesús y esperaban milagros y favores de Jesús, pero muy poquitos estaban dispuestos a someterse a su autoridad y a su palabra. このことは重要なのです。なぜなら当時多くの人がイエス様の行為と奇跡を求めていたが、イエスの権威に服従し、命じられた通りにしようとする人はほとんどいなかったのです。 Y el centurión reconoció a Jesús como la máxima autoridad sobre su vida. この百卒長はイエス様が自分の人生に対する最高権力者であるということを認めたのです。 Y hoy en día Jesús está buscando también personas que no solo pidan, sino que estén dispuestas a rendirse y a someterse a Él y a su palabra. そして今日もイエス様は、同じような人たちを求めています。ただ求めるだけではなく、御言葉に従う人たちを、求めておられるのです。 Dios no quiere ser un Dios de bolsillo para ti, ese que lo sacas cuando lo necesitas y cuando lo necesitas lo guarda de nuevo. 神様は必要な時だけ引っ張り出される都合のいいポケットの中の神様ではなく、 Él quiere ser el dueño absoluto de cada una de nuestras vidas. 私たちの人生の絶対的な、主導権を、求めているのです。 Y cuando Él tiene el control de nuestras vidas, las cosas empiezan a funcionar como deben serlo. そして神様が私たちの人生の主導権を持った時、すべての物事が、すべての出来事がうまくいくのです。 Versículo 9 y 10. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. 9節と10節。イエスはこれを聞いて非常に感心され、ついてきた群衆の方に振り向いて言われた。あなた方に言っておくが、これほどの信仰はイスラエルの中でも見たことがないと。 Jesús se maravilló de la fe de este hombre. イエス様は彼の信仰に感動されたのです。 Sí, la fe de este hombre honró a Jesús. この人の信仰はイエス様をたたえたのです。 Tanto que él dice, nunca encontré en todo Israel una fe como la de esta persona. イスラエルの中でこのような信仰を私は見たことがないと称賛されるほど。 Sí. Este hombre estaba tan necesitado y rogó y recibió lo que pedía y quedó como un ejemplo para nosotros hoy. そして彼は非常に困憊していたこの男は今日私たちの模範となるようにとなっているのです。 Si Jesús hoy tuviera que hacer un comentario acerca de tu fe, ¿qué diría? もしイエス様があなたの信仰についてコメントするとしたら何と言うだろうか。 Y qué lindo sería si pudiera el Señor decir de cada uno de nosotros, en todo Kanagawa no conozco una persona que tenga una fe como este. 私たちのことについて周りの人たちが神奈川中探しても彼のような信仰を持つ人は見たことはないと周りの人たちが言ってくれればとても素晴らしいことなんです。 Y eso sucede cuando nos acercamos a Él y nosotros nos humillamos y dependemos de su misericordia. しかしそれは私たちが、
悔い改めてへりこだって神様に近づく時のみ、そうなるのです。Había una vez una familia que tenían varios hijos y eran muy, pero muy pobres. かつてある、子供がたくさんいて貧しい家族がいました。 Y la mamá tenía en la cocina una lata grande con harina. そしてこの母親は、小麦粉を入った大きな缶を持っていたのです。 Y cada día ella sacaba de ahí para hacer el pan para su familia. そして毎日そこから、小麦粉を取って、家族のためのパンを作っていたのです。 Y cada vez que la lata se vaciaba, la mamá sentía una angustia y le dolía el corazón pensando qué iba a comer su familia al día siguiente. そして缶が空になるたびに母親は次の日何を食べようかと考えて苦しんでいたのです。 Sin embargo, el Señor escuchaba sus oraciones y cada vez que la lata se vaciaba, aparecía un vecino que traía más harina. しかし神様は彼女の、祈りを聞いてくださり、こうなった時にもう缶が空になった直後に、近所の人たちが新しく、小麦粉を持ってきてくれたのです。 Y el nene, que tenía en ese entonces como unos 6 años, él veía vez tras vez este milagro. そしてこの、家族の末っ子が、5、6歳の末っ子なんですが、この出来事を、このような光景を毎回目にしていたのです。 Y un día ese chico más chiquito estaba observando a su mamá sacar ya lo último de la lata que quedaba de harina. ある日、母親がもうその缶の最後の、残っていた小麦粉をかき出すように取り出しているのを見たとき、 Y de repente el chico dijo, ya sé, mamá, ya sé cómo funciona esto. 突然、お母さん、もう僕はこの仕組みは分かった、理解した、すべてを理解したと。 Me parece que Dios escucha cuando nosotros rascamos el fondo de la lata. 僕たちがこの缶の底をこするとき、神様はその音を聞いてくれるのです。 Así estaba este centurión, ya rascando el fondo de la lata, sin recursos. 百姓長も同じ状態でした。もう自分が人生のどん底を書き出すように、何かをできるかっていうのを書き出すように探していたのです。 Y tal vez en esta tarde haya alguien aquí que también esté tocando fondo y rascando el fondo de la lata sin recursos. もしかしたらここにも、この百姓長のように人生のどん底にいて、何かできないかというのを探し求めて書き出しているのではないでしょうか。 Tal vez por primera vez estás en una situación en que tú ves que se escapa de tus manos y te preguntas qué hacer. 人生初めて目の前にある状況を見てどうすればいいのかを、思っているかもしれません。 Tal vez se trata de un hijo, 子供についてかもしれません。 tal vez se trata de tu hogar, 家庭についてかもしれません。 tal vez se trata de tu matrimonio, 夫婦の中の問題かもしれません。 tal vez se trata de tu trabajo, 職場の問題かもしれません。 tal vez se trata de ti mismo. あなた自身の問題かもしれません。 Y tú has agotado todos los recursos que tenías, pero te encuentras allí rascando el fondo de la lata. あなたのできることすべてやったが、もうその缶の底をかき出すようになっている状態かもしれません。 Yo quiero invitarte hoy a acudir a Jesús, 今日イエス様に助けを求めてください。 a humillarte delante de Él y a rendir tu vida a Él. 彼の前にひれ伏し、あなたの人生を彼に捧げてください。 A reconocerle como el dueño de tu vida para que Él tenga el control. あなたの人生の主である、あなたの人生の主導権を、彼があなたの主であることを認めて、人生の主導権を、渡してください。 Vamos a orar. 祈りましょう。Ahí donde estás, yo te invito a que en silencio tú le entregues a Jesús aquella situación que te carga, que
te supera y que escapa a tus manos. 今あなたがいる場所で静かに心の中で今あなたが置かれている状況、コントロールできない状況、どうすることもできない状況をイエス様に渡してください。任せてください。Dile a Él, yo no soy digno de que tú me escuches, pero vengo a ti confiado en tu misericordia. イエス様にこう言ってください。私はあなたに聞かれる価値もないかもしれませんが、あなたの憐れみを信じます。Me rindo a ti y te entrego el control de todas las cosas en mi vida. 私はあなたの前にひれ伏し、私の人生のすべての出来事のコントロールをあなたに委ねます。Padre, gracias porque tú permites situaciones en nuestras vidas que a veces nos hacen tocar fondo y nos quitan de la superficialidad de todos los días y nos hacen dar cuenta de nuestra necesidad de ti. 天の父なる神様、私たちを難しい状況において、自分では何もできない状況に置いてくださり、あなたを頼ることができるように締めくれてくださることを感謝いたします。Gracias por que tú eres el Dios todopoderoso, que se compadece, que escucha y que responde cuando nos acercamos a ti con el corazón humillado. 私たちが心をひれ伏し、悔い改めた心であなたに近づき、必要なことを求め、すべてあなたに委ねたときに、私たちを聞いてくださる全能の神であるにもかかわらず、声を聞いてくださることを感謝いたします。Señor, te entregamos en tus manos todas las cosas y pedimos que transformes esto en algo que te dé gloria. すべての出来事、すべての物事をあなたの御手に委ねます。そしてすべての出来事や物事があなたに栄光を引き返すように導いてください。Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。アーメン。Señor les bendiga. 主の祝福がありますように。Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
refrescar este seco corazón sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Oh, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme